Hacer mención a dos de los aspectos que se han tratado aquí. Uno, que es un tema de política penitenciaria, ¿no? El tema de las penas asociado con la reincidencia, la multirreincidencia. Y bueno, al fin y al cabo es un criterio de oportunidad poder modificar el Código Penal siempre que se respete la Constitución española, que establece que una de las finalidades de las condenas es la reinserción y la reeducación del condenado. Por tanto, ahí necesariamente se impide el cumplimiento íntegro de una condena o incluso, imagínate, una condena de 100 años, es imposible. Yo creo que es al revés, Antonia, fíjate, como la condición sine qua non. Bueno, si queréis hablo, si no queréis os miro, María Antonia, y si me canso me voy y ya vamos a ver, yo estoy hablando. Como eres jurista te quiero preguntar, yo entiendo que es al revés, como la condición que pone la Constitución es la reinserción, cuando se constata que realmente no hay reinserción, ¿por qué hay que ponerlo en la calle? Si esa es la premisa que no se cumple. Bueno, es que eso es lo difícil de constatar. El objeto de una pena es no tener a un individuo, a un delincuente en la cárcel toda la vida, sino reinsertarlo y reeducarlo. Por lo tanto, hay determinadas medidas que van encaminadas a que con el cumplimiento de las penas no pueda ser íntegro. Esto, como digo, es una cuestión de política penitenciaria. María Antonia, la reinserción técnica de las niñas. Yo ya no hablo más, ¿eh? Es lo que dice la Constitución. Está diciendo lo que dice la Constitución española, que a ti no te gusta. La Constitución Oye, no te gusta la Constitución. Pues se puede cambiar. La Constitución no dice que no se puedan cumplir íntegramente las condenas. Que no, hombre, que no lo dice. Que no lo dice. Bueno, ahora lo dices tú, Isabel, vamos a escuchar a María Antonia. Exacto, vale, mejor. Yo te digo que es una cuestión de política penitenciaria en la que entraría en juego la modificación de determinadas normas, entre ellas el Código Penal, pero siempre respetando la Constitución, sobre la que ya hay muchísima jurisprudencia en cuanto a la finalidad que tienen que cumplir las condenas de cualquier tipo de delincuente, porque la Constitución no distingue entre delitos contra la libertad sexual o que estén implicados menores del resto de los delitos. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión, la identificación y los registros. Es verdad que tanto la Constitución española como la Ley Orgánica del Poder Judicial dicen que la mayoría de, que todas las actuaciones judiciales tienen que ser públicas. Pero claro, esto sabemos que no es así, que la mayoría de las veces quienes conocen las actuaciones judiciales son las partes y las personas interesadas. Pero es que además yo creo que son las únicas que tienen que conocer cuál es la identidad de los delincuentes. Y hay una diferencia muy grande. Cuando hablamos de delitos en el ámbito penal, como por ejemplo los delitos contra la libertad sexual, y sobre todo cuando hay menores, todavía se es más restrictivo, quedan en un en un ámbito de menos conocimiento para la gente. Cuando está en juego la libertad informativa es el extremo opuesto. Oye, tienes que publicar la sentencia cuando ha habido una manipulación informativa, una información que no se ha contrastado, que no es veraz, publicar la sentencia. O sea, nos estamos moviendo, por poner un ejemplo solo, entre dos ámbitos de delincuencia. La relacionada con la libertad de información, que te obligan a publicar la sentencia, y la relacionada, por ejemplo, con los delitos contra la libertad sexual y cuando hay menores, donde es muy restringido. Pero esto no es porque lo diga yo, porque es que además ya hay jurisprudencia de la Audiencia Nacional, muchas sentencias, jurisprudencia del Tribunal Supremo. La protección de datos impide que se publiquen los datos y las bases de jurisprudencia todas aparecen con las iniciales. Nunca se identifica a una persona, porque es que se puede afectar una persona que ya tiene sus antecedentes penales cerrados. Eso en todas se publican con el nombre cambiado con las iniciales. Claro, por eso digo que es que imagínate qué protección hay, porque es que puede afectar a la protección, al honor, a la intimidad y a la propia imagen de esa persona que en su día fue delincuente. A las niñas también se les protege la identidad con iniciales. Al que en su día fue delincuente y ahora ya no lo es, porque ha saldado, nos gusta o no nos guste, ha saldado sus penas y su conducta con la sociedad, porque ya tiene cancelado sus antecedentes. A Paco Pérez Avellán para decirle, esta noche un especial detrás de la verdad, en el que vamos a poner hincapié en la prevención, porque esto es lo que importa, Isabel. Se ha tardado un año en detener a un individuo que debería estar en el cuadernillo de trabajo de todos los investigadores policiales. Un individuo con delitos tan escandalosos que naturalmente uno debe saber cuando ocurre cualquier cosa si lo ha hecho a él, independientemente de que haya pagado con la justicia sus anteriores delitos, ¿no? Pero este individuo estaba en la calle y nadie lo controlaba. Ni siquiera figuraba en la base policial como un individuo que tuviera que ver con la pederastia. ¿Tú crees que si hubiera figurado, se le hubiera podido detener antes? ¿Les hubiera saltado el nombre inmediatamente? Por supuesto, hombre, claro, es que además coincide tanto los rasgos que estaban definiendo a las víctimas,
en efecto, un hombre musculoso, este es un culturista, en fin, todos, ¿no? Incluso el óvalo de la cara. Todo coincide con los retratos robots que en su día se hicieron, que no circularon, pero que la policía sí manejaba. Y además la edad. Y además el hecho de a qué tipo de víctimas elegía. Todo esto estaba perfectamente claro. No saltó porque no hay un plan de prevención para que la seguridad en España sea correcta. Y en Madrid especialmente. La prueba, que estos individuos buscando a este pederasta han encontrado otros 3. Y que además han encontrado unos exhibicionistas. ¿Dónde estaban esos exhibicionistas y esos pederastas? En los mismos parques y acechando en los mismos colegios que hasta ese momento no se vigilaban. Bueno, pues atención. No por la policía, sino por los que mandan a la policía. Muchísimas gracias, Paco. Atención esta noche a Detrás de la Verdad, 12:15. Ahí desvelará este fantástico programa todos los detalles que nos está adelantando Paco. Gracias. Y tienes la palabra, Isabel. A ver, vamos a ver. Explícame si al final, como dice María Antonia, los pederastas, los delincuentes sexuales no se pueden publicar y no puede haber esos registros y pueden campar por la calle porque yo no lo dice la jurisprudencia, lo dice el Tribunal Supremo. Por eso lo explicas tú que dice el Tribunal Supremo. Lo que dicen los tribunales. Primero, la Constitución establece que la finalidad de la pena es la reinserción del delincuente, pero eso no significa que no se puedan cumplir íntegramente las condenas. Es más, en la reforma del Código Penal que se hizo en el año 2001, 2002, 2003, el gobierno del PP, se establece el cumplimiento íntegro de las condenas para los delitos terroristas y nadie recurrió al Constitucional. Es decir, que el cumplimiento íntegro de una pena encaja absolutamente en el modelo constitucional y nadie lo discute. Punto número 1. Punto número 2. El delincuente tiene derecho a la intimidad y la jurisprudencia hasta el momento efectivamente va en esa dirección. Pero precisamente por eso es obligación del legislador cambiar la ley para que el juez no pueda interpretar que el derecho del violador prevalece sobre el derecho de las niñas y de la sociedad a estar segura y a vivir segura. Por supuesto que es obligación del legislador establecer penas y establecer mecanismos legales para proteger a la sociedad de este tipo de alimañas. Mecanismos que no se han establecido porque el argumento siempre es el mismo. No se puede legislar en caliente. Pues fíjate lo en caliente que estamos legislando, que esta alimaña, este salvaje, este bestia, que tiene que estar encerrado y no volver a pisar la calle nunca más, ya atacó a una niña y probablemente le destrozó la vida hace 20 años. Y ahí estaba, impune, campando a sus anchas. Esto no se puede consentir en un país civilizado. Proteger a la sociedad, hay que proteger a los niños y arbitrar entre el derecho a la intimidad del delincuente y el derecho a la seguridad de la niña, yo me quedo con el de la niña. Manuel Marín y Ricardo, dejadme dar la bienvenida a Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Gracias por estar aquí. Estamos manteniendo un debate muy intenso porque yo creo que está al cabo de la calle. Todos estamos preguntándonos si debería haber un registro de pederastas y ser público. Y ahora tiene la palabra Manuel Marín, se iba Paco Pérez Avellán con la denuncia, con el lamento, con la queja de que si hubiera habido un registro, en los investigadores policiales hubieran podido actuar mucho antes, hubieran descubierto a este pederasta antes. Yo difiero con lo que dice Paco Pérez Avellán, porque no creo que sea así. Hay que decir, había muy poquitas pruebas, había muy pocos testimonios de las niñas, son niñas de 7 años, niñas drogadas, y que han trabajado ingentemente los compañeros comprobando cosas cuando había muy pocas cositas para comprobar. Hasta el punto de inflexión de la niña dominicana no había tantas cosas como para decir. Pero antes que eso, Paco, vamos a ver, Alfredo, aquí hay un dato que es objetivo. El pederasta vivía en la zona donde se estaban ocurriendo los hechos, muy cercano. Si hubiera un registro de pederastas, hubiera saltado. Desde la última reforma del Código Penal hay un registro de pederastas. Pero no estaba incluido. Pero solo para la policía. Para la policía, claro, estamos hablando. Él pagó la pena en la cárcel no por agresión sexual, sino por la detención ilegal de la niña. Exacto. Es lo que estaba intentando explicar antes. Es lo que estaba intentando explicar antes. Y hoy lo cuenta en El Mundo María Peral, y es que es una fuente, a mi juicio, muy solvente. El problema no fue de la policía. Es que no sería del registro. Que no comunicó la sentencia. La sentencia era por otro delito. Pero la detención era por otro delito. La sentencia fue por violación, por agresión sexual, pero la detención fue por otro vehículo y por otro delito. Y por eso en los registros de la policía quedó el delito de detención ilegal y no el de agresión sexual. No se actualizó con es un error muy gordo, pero no de la policía. De todas formas, Isabel, yo lo que insisto es que estamos haciendo mucho hincapié, porque cuando ocurren estas cosas nos metemos en la legislación. Hacemos hincapié en la reinserción, en el derecho constitucional que tienen, cómo está orientada la pena en este país. Insisto, es que lo más importante en este caso para mí es la reinserción anímica, moral de estas niñas, de sus familias,
en vista de la barbaridad que ha ocurrido. Y parece que de eso no hablamos. La pregunta, María Antonia, yo creo que para ir al fondo, pues no creo que sea una cuestión de formas, de leyes, yo creo que más o menos todos... Pero las leyes son importantísimas en un Estado de derecho. No, en fin, faltaría más, no hace falta que me convenzas mucho ni pierdas mucha saliva con eso. No, la pregunta es una pregunta de fondo, yo me lo planteo como padre y creo que se lo plantea muchísima gente. Ocurrió y saltó este debate después de la liberación de bastantes animales de estos con la doctrina Parot. Y hubo episodios en unas poblaciones y en localidades. La pregunta es, ¿a ti te gustaría saber si en tu edificio, en tu manzana, debajo de tu piso, vive un pederasta? ¿Te gustaría saberlo o no? Porque a mí sí. Y a partir de ahí, si hay una inmensa mayoría de gente que quiere saberlo, teníamos que hacer lo posible para modificar las leyes. Hablamos de la ley como un muro... Manuel, lo que se hablaba antes que decíamos, no, que en ese registro ¿quién lo debe conocer? ¿La policía o todos los ciudadanos? Sí. Estáis yendo más allá. Hombre, o sea, no solo que lo conozca la policía, sino si en el quinto... Yo quiero saberlo como en Gran Bretaña, que me avise la administración pública, además, que me avise por si no leo los periódicos y no me entero. ¿Solo de los delitos contra la libertad sexual? ¿No te gustaría saber si el y un narcotraficante y un terrorista, exactamente. Vale, con todo tipo de delitos. Con delitos graves que puedan afectarte a ti como los delitos que prevé la legislación, los delitos que prevé la legislación precisamente para el cumplimiento íntegro, que son los de grandes narcotraficantes, los de violadores y agresores sexuales y los terroristas. Eso es lo que me gustaría saber si lo tengo en mi edificio. Y los delitos contra la corrupción, el tráfico de influencias, el funcionario que se calle... Pero no afectan tanto a mi seguridad personal ni a la de mis hijos, no, afectan en otro nivel y en otra perspectiva. Yo creo que es evidente. Manuel, pero déjame decir una cosa. Por esa referencia, ¿no? Por esa referencia que me parece interesante que está haciendo hincapié. Si tú en tu edificio vive un narcotraficante, a tu hijo le puede enganchar en la droga. Creo que es una información de servicio necesaria que debe dar la administración a la sociedad para que sepa y para que se prevenga. Exactamente igual con un pederasta o con un agresor sexual o con un terrorista. No condenado. Mira, estamos hablando de condenados. O sea, no te interesa el narcotraficante, el narcotraficante que hay en el país, en todos los sitios y que todos los conocemos y que es posible. Nos interesa a todos, Manuel. A ver. La última, ¿no? Es toda la jurisprudencia que quieras, del Tribunal Supremo, del Constitucional, la Audiencia Nacional, todo lo que tú quieras, todas las sentencias que quieras. Bueno, pues hay tantas sentencias, como jueces estamos viendo adjudicando terceros grados de una manera, ya no voy a decir irresponsable ni me quiero escandalizar, digo quizá irreflexiva. Porque algo debería pasar en este país cuando una junta de tratamiento de una prisión, cuando un fiscal, cuando un juez de vigilancia penitenciaria se opone al criterio de una sala. Es decir, algo tiene que haber cuando no todo el mundo coincide en que esa persona se ha rehabilitado. Y ojo, no estamos hablando de un político corrupto, de un banquero corrupto que a lo mejor, en fin, no, estamos hablando de verdaderas alimañas, habéis dicho antes. A mí es que me parece tan salvaje que en estos casos no se extreme el celo de una manera extrema que a mí sí me se me abren las carnes. Responde María Antonia, que quiero preguntar a Alfredo. Pero vamos rápido, por favor. Por contestar, yo no tengo ninguna respuesta a lo que es una opinión. Yo solo, viviendo en un Estado de Derecho, para mí la Constitución, la jurisprudencia de los tribunales, la actuación judicial e incluso la actuación de la policía me parece... No, pero te hice una pregunta. ¿Te gustaría saber si vive a mí no me gustaría, no me gustaría saber que en mi escalera hay algún delincuente que ya ha cumplido su condena. No me gustaría saberlo, absolutamente para nada. ¿Y si no la ha cumplido y está en tercer grado solamente? Si no la ha cumplido, si no está ni en condicional. Además, no es que quiero saberlo, es que no me importaría que estuviera en la escalera del piso. Porque yo bueno, pero es mi opinión, ¿no? Sí, pero me en fin, cuando un juez... Nunca hubiera pensado que a alguien no le importe, a mí me importa mucho. Cuando un juez permite el tercer grado es porque está garantizando los derechos de todos los ciudadanos. Ya lo vemos. Hay errores. Díselo a las madres de las niñas que ya los padres. Tenemos un código penal que es muy duro, es uno de los códigos penales, en mi opinión, más duros de nuestro entorno y además es muy garantista. Si se aplicara, y así yo creo, demasiado garantista. Bueno, es garantista, pero yo creo que es como tiene que ser. Sinceramente, yo creo que me interesa la opinión de la policía. ¿Se encuentra con medios? ¿Es demasiado garantista para el delincuente a la hora de actuar policialmente? ¿Con qué se encuentra la policía? Pues que en muchos casos este Código Penal tan garantista nos deja con el culo al aire. Es decir, no nos respalda judicialmente nuestra intervención policial y el trabajo de semanas, meses, incluso de años, vemos como un juez, pues aplicando el Código Penal, lo acaba desbaratando.
Es decir... Porque a ti te gustaría entrar en una casa aunque no haya flagrante delito. Eso en el Código Penal no viene, María Antonia. Eso en el Código Penal no viene. Eso parte de ese punto. Por tanto, eso viene... A mí me gusta que diga que un depredador sexual no